Buenas tardes con todos. Mi nombre es Rosa Yataco. Soy bibliotecóloga de la Gran Biblioteca Pública de Lima. Bienvenidos todos y todas a esta tercera sesión de lectura del Club Leyendo Contacto. Club de lectura conformado por usuarios y usuarias de la Sala para Personas con Discapacidad Visual de la Gran Biblioteca Pública de Lima, quienes realizan lectura en voz alta de una serie de textos previamente transcritos al sistema Braille, para el deleite de todos nuestros seguidores. El objetivo de este club es fomentar la conversación literaria y promover la lectura y escritura en sistema Braille, así como promover el conocimiento de otras formas de acceso a la información. El día de hoy contamos con la participación de usuarios y usuarias, así como referencistas de esta sala de lectura que brinda la Gran Biblioteca Pública de Lima, denominada Sala para Personas con Discapacidad Visual Delfín Otero Villarán, a quienes les damos las gracias por acompañarnos el día de hoy. Como comenté, el texto que leerán se encuentra en sistema Braille. Normalmente el texto es elaborado con ayuda de una impresora especial para este tipo de escritura, pero debido al contexto en que actualmente nos encontramos, de aislamiento social, ¿no? Se nos complica un poco tal vez entregar de manera presencial estos impresos a cada uno de los participantes de estas sesiones de lectura. Es por eso que los participantes del día de hoy han transcrito el texto a este sistema de lectura para poder, en este caso, leerlo en voz alta el día de hoy y que ustedes puedan conocer el contenido de la lectura, en este caso, un cuento de un reconocido autor peruano que pasaremos a explicar. El día de hoy, nuestros usuarios van a leer El polvo del saber, del reconocido autor peruano Julio Ramón Ribeiro. Pero antes de dar inicio a la lectura, nuestros participantes se van a presentar para que cada uno de ustedes los conozca. A continuación, vamos a iniciar con nuestro compañero, el señor Rigoberto Camargo. Señor Rigoberto. Hola, mi nombre es Rigoberto Camargo Alfaro. Abraham. Hola, buenas tardes, amigos. Soy Abraham García. Angie. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Angie Huacachino Alba. Sebastián. Hola, ¿qué tal con todos? Mi nombre es Sebastián Valverde. Esther. Hola, buenas tardes. Soy Esther Miranda Montero. Juan. Hola, buenas tardes. Soy Juan Pérez Salas. Rubén. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Rubén Goicoechea Wari. Fiorella. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Fiorella Montes de Oca. Y Renzo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Renzo Huarcaya. Ya, gracias a todos. Entonces, ya identificando a cada uno de los participantes, vamos a iniciar. Bueno, El polvo del saber es un cuento de marcadas reminiscencias autobiográficas. Es una crónica nostálgica de lo que fue una familia burguesa y de la forma poco provechosa como se administra su herencia familiar. Una gran biblioteca que a su vez el padre del narrador también había heredado, así como la caída social de la familia, que no solo implica la pérdida de un espacio vital, que es una mansión que alberga esta gran biblioteca, ¿no? A continuación, nuestros usuarios realizarán la lectura en voz alta de este texto para su deleite. Iniciaremos con una presentación a cargo de nuestro compañero, el señor Rigoberto Camargo. Adelante, señor Rigoberto. Buenas tardes nuevamente. Buenas tardes con todos. Con todas las personas que nos están viendo a través del Facebook de la Biblioteca Nacional. El día de hoy daremos lectura el cuento El polvo del saber del escritor peruano Julio Ramón Ribeiro, quien es considerado uno de los mejores cuentistas de la literatura latinoamericana. Es una figura destacada de la generación del 50, a la que
También pertenecen narradores como Mario Vargas Llosa, Enrique Conrey Martins, Carlos Eduardo Zabaleta, entre otros. La narrativa de Julio Ramón Ribeiro ha sido reunida en su obra máxima, La palabra del mudo, del año 1973. También cuenta con obras como La juventud en la otra ribera, Crónicas de San Gabriel, Los geniecillos dominicales, Cambio de guardia, así como una recopilación de ensayos y artículos literarios. El cuento El polvo del saber es un relato que forma parte del libro de cuentos Silvio en el Rosedal, que fue publicado en el año 1977 como parte del tercer tomo de La palabra del mudo. En este libro se mezclan historias sobre la discriminación, como Alienación, El Marqués, Los Gavilanes, entre otros temas. Incluso se agregaron cuentos antiguos que el autor había descartado de otros libros, como El Carrusel o Demetrio, de corte fantástico. También contiene historias acerca del paso del tiempo, como Tristes historias en la vieja quinta. Y El polvo del saber, texto que a continuación darán lectura los usuarios de la sala para las personas con discapacidad visual de la Gran Biblioteca Pública de Lima. Gracias, señor Camargo. Continuamos entonces con Abraham García. Bien, El polvo de saber por Julio Ramón Ribeiro. Todos los días al salir de la universidad o entre dos cursos, caminaba hasta la calle Washington y me detenía un momento a contemplar por entre las verjas los muros grises de la casa que protegían secretamente la clave de la sabiduría. Desde niño sabía que esa casa se conservaba la biblioteca de mi bisabuelo. De esta había oído hablar a mi padre, quien siempre atribuyó la quiebra de su salud a la vez que tuvo que mudarla de casa. Mientras mi bisabuelo vivió, los 10.000 volúmenes estuvieron en la residencia familiar
de la calle Espíritu Santo. Pero a la muerte del patriarca, sus hijos se repartieron sus bienes y la biblioteca le tocó al tío Ramón, que era profesor universitario. Ramón era casado con una señora riquísima, estéril, sorda e intratable, que lo martirizó toda su vida. Para desquitarse de su fracaso matrimonial, la engañaba con cuanta mujer le pasaba por delante. Como no tenía hijos, hizo de mi padre su sobrino preferido, lo que significaba al mismo tiempo que una expectativa de herencia, una fuente de obligaciones. Así que cuando hubo que trasladar la biblioteca de Espíritu Santo a su casa de la calle Washington, mi padre fue el encargado de la mudanza. Contaba mi padre que el trasladar los miles de volúmenes tardó un mes. Tuvo que escalar altísimas estanterías, encajonar los libros, llevarlos a la otra casa, volver a ordenarlos y clasificarlos. Todo esto en un mundo de pelusas y polilla. Cuando terminó su trabajo, quedó cansado para el resto de su vida. Pero toda esta fatiga tenía su recompensa. Cuando tío Ramón le preguntó qué quería que le dejara al morir, mi padre respondió sin vacilar: tu biblioteca. Gracias. Gracias, Abraham. Gracias. A continuación, Angie Huacachino. Mientras tío Ramón vivió, mi padre iba regularmente a leer a su casa. Ya desde entonces se familiarizaba con un bien que algún día sería suyo. Como mi bisabuelo había sido un erudito, su biblioteca era la de un humanista y constituía la suma de lo que un hombre culto debía saber a fines del siglo XIX. Más que en la universidad, mi padre se formó a la vera de esa colección. Los años más felices de su vida, repetía a menudo, fueron los que pasó sentado en un sillón de esa biblioteca, devorando cuanto libro caía en sus manos. Pero estaba escrito que nunca entraría en posesión de ese tesoro. Tío Ramón murió súbitamente y sin testar, y la biblioteca, con el resto de sus bienes, pasaron a propiedad de su viuda. Como tío Ramón murió además en casa de una querida, su viuda guardó a nuestra familia y a mi padre en particular un odio eterno. Jamás quiso recibirnos y optó por encerrarse en la calle Washington con su soledad, su encono y su sordera. Años más tarde, cerró la casa y se fue a vivir donde unos parientes a Buenos Aires. Mi padre pasaba entonces a menudo delante de esa casa, miraba su verja, sus ventanas cerradas e imaginaba las estanterías donde continuaban alineados los libros que nunca terminó de leer. Cuando mi padre murió, yo heredé esa codicia y esa esperanza. Me parecía un crimen que esos libros que un antepasado mío había
tan amorosamente adquirido, coleccionado, ordenado, leído, acariciado, gozado, fueran ahora patrimonio de una vieja avara que no tenía interés por la cultura ni vínculo con nuestra familia. Las cosas iban a parar así a las manos menos apropiadas, pero como yo creía inmanentemente, confiaba en alguna vez regresarían a su fuente original. Gracias, Angie. A continuación, Sebastián Valverde. Y la ocasión se presentó. Supe que mi tía, que había pasado varios años en Buenos Aires, sin dar signos de vida, vendría unos días a Lima para liquidar un negocio de venta de tierras. Se hospedó en el Hotel Bolívar y después de insistentes llamadas telefónicas, logré persuadirla que me concediera una entrevista. Quería que me autorizara a elegir, aunque sea algunos volúmenes de una biblioteca que, según pensaba decirle, había sido de mi familia. Me recibió en su suite y me invitó una taza de té con galletas. Era una monja pintarrajeada, enjollada, verdaderamente siniestra. No abrió prácticamente la boca, pero yo adiviné que veía en mí la imagen de su marido, de mi padre, de todo lo que aborrecía. Durante los 10 minutos que estuvimos juntos, tomó nota de mi embarazoso pedido, leyendo mi discurso en el movimiento de mis labios. Su respuesta fue tajante y fría. Nada de lo que era suyo pasaría a nuestra familia. Al poco tiempo de regresar a Buenos Aires, falleció. Su casa de la calle Washington y todo lo que contenía fue heredado por sus parientes. Y de este modo, la biblioteca se alejó aún más de mis manos. El destino de estos libros, en verdad, era derivar cada vez más por el mecanismo de las transmisiones hereditarias hacia personas cada vez menos vinculadas a ellos. Chacareros del Sur, anónimos bonaerenses que fabricaban tal vez productos en los que entraba el tocino y la rapiña. Gracias. Muchas gracias, Sebastián. A continuación, Esther Miranda. La casa de la calle Washington continúa un tiempo cerrada, pero quien la heredó por algún misterio, un médico de Arequipa, resolvió sacar de ella algún provecho y como era muy grande,
la convirtió en pensión de estudiantes. De algo me enteré por azar. Cuando terminaba mis estudios y había dejado de rondar por la vieja casona, perdida ya toda ilusión. Un condiscípulo de provincia, de quien me hice amigo, me pidió un día que lo acompañara a su casa para preparar un examen. Y para sorpresa mía, me condujo hasta la mansión de la calle Washington. Yo creí que se trataba de una broma impía, pero me explicó que hacía meses vivía allí junto con otros 5 estudiantes de su terruño. Yo entré a la casa devotamente, atento a todo lo que me rodeaba. En el vestíbulo había una señora guapa, probablemente administradora de la mansión, motivo que yo desdeñé para observar más bien el mobiliario e ir adivinando la distribución de las piezas en busca de la legendaria biblioteca. No me fue difícil reconocer sofás, consolas, cuadros, alfombras que hasta entonces solo había visto en los álbumes de familia. Pero todos aquellos objetos que en las fotografías parecían llevar una vida serena y armoniosa, habían sufrido una degradación, como si los hubieran despojado de sus insignias, y no eran ahora otra cosa que un montón de muebles viejos, destituidos, vejados por usuarios que no se preocupaban de interrogarle por su origen y que ignoraban muchas veces su función. Gracias. Muchas gracias, Esther. A continuación, Billy Condorcahuana. Aquí vivió un tío abuelo mío, dije, al notar que mi amigo se impresionaba al verme contemplar absorto un enorme perchero del que antaño pendían pelisas, capas y sombreros, y que ahora servía para colgar plumeros y trapos de limpieza. Estos muebles fueron de mi familia. Dije, esta revelación lo inmutó apenas y me conminó a pasar a su cuarto para preparar el curso. Yo lo obedecí, pero me fue imposible concentrarme. Mi imaginación continuaba viajando por la casa en pos de los invisibles volúmenes. Fíjate, le dije. Antes de comenzar a estudiar, ¿puedes decirme dónde está la biblioteca? Aquí no hay biblioteca. Yo insistí. Pues 10.000 volúmenes encargados en gran parte a Europa. Mi bisabuelo
los había reunido mi tío abuelo, poseído y cuidado, mi padre sopesado, olido y en gran parte leído. Nunca he visto un libro en esta casa. No me dejé convencer y ante mi insistencia me dijo que tal vez quedaba algo en las habitaciones de los estudiantes de medicina, donde nunca había entrado. Fuimos a ella y no vi más que muebles arrugados, rotos, ropa sucia, tirada por los rincones y tratados de medicina. Pero en algún sitio tienen que estar. Gracias, Billy. Muchas gracias. A continuación, Yanela Marín. Yanela. Mi amigo era ambicioso y feroz, como la mayoría de los estudiantes provincianos, y mi problema le interesa un pito. Pero cuando le dije que en esa biblioteca debían haber preciosos libros de derecho utilísimos para la preparación de nuestro examen, decidió consultarle a doña Maruja. Doña Maruja era la mujer que había visto a la entrada y que no me había equivocado, tenía a su cargo la pensión. Ah, los libros, dijo. ¿Qué trabajo me dieron? Habían 3 cuartos llenos, eran una vejez. Cuando me hice cargo de esta pensión, hace 3 o 4 años, no sabía qué hacer con ellos. No podía sacarlos a la calle porque me hubieran puesto una multa. Lo hice llevar a los antiguos cuartos de sirvientes. Tuve que contratar a 2 obreros. Los cuartos de la servidumbre quedaban en el traspatio. Doña Maruja me entregó la llave diciéndome que si quería llevármelos, encantada. Así desocuparía esas piezas, pero claro que era una broma. Para ello necesitaría un camión. ¿Qué un camión? Varios camiones. Muchas gracias. Gracias, Yanela, gracias. Ahora a Juan Pérez le damos el pase. Yo vacilé antes de abrir el candado. Sabía lo que me esperaba, pero por masoquismo, por la necesidad que uno siente a veces de precipitar el desastre, introduje la llave. Apenas abrí la puerta, recibí en plena cara una ruma de papel mohoso. En el piso de cemento quedaron desparramados encuadernaciones y hojas apolilladas. A esa habitación no se podía entrar, sino que era necesario escalarla. Los libros habían sido amontonados casi hasta llegar al cielo raso. Emprendí la ascensión, sintiendo que mis pies, mis manos, se hundían en una materia porosa y polvorienta, que se deshacía apenas trataba de aferrarla. De vez en cuando algo resistía a mi presión y lograba rescatar un empaste de cuero. «Sal de allí», me dijo mi amigo, «te va a dar un cáncer. Eso está lleno de microbios».
pero yo persistí y seguí escalando esa sapiente colina, consternado y rabioso, hasta que tuve que renunciar. Allí no quedaba nada, sino el polvo del saber. La codiciada biblioteca no era más que un montón de basura. Cada incunable había sido roído, corroído por el abandono, el tiempo, la incuria, la ingratitud, el desuso. Los ojos que interpretaron esos signos hacía años, además, que estaban enterrados. Nadie tomó el relevo y, en consecuencia, lo que fue en una época fuente de luz y de placer era ahora excremento, caducidad. A duras penas logré desenterrar un libro en francés. Milagrosamente intacto, que conservé como se conserva el hueso de un magnífico animal prediluviano. El resto naufragó, como la vida, como quienes abrigan la quimera de que nuestros objetos, los más queridos, nos sobrevivirán. Un sombrero de Napoleón en un museo. Ese sombrero guardado en una urna está más muerto que su propio dueño. París, abril 1974. Gracias. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias a todos, a todas por esta interesante lectura, por participar, por su lectura que han realizado en voz alta el día de hoy. Como saben, vamos ahora a conversar un poco. Vamos a conversar un poco acerca de esta lectura. Les pido a todos que prendan sus micrófonos. Algunos los tienen apagados, pero es mejor que los tengamos disponibles para que puedan intervenir, ¿no?, de manera voluntaria en una breve conversación que vamos a tener al respecto de la lectura, ¿no? En primer plano, el polvo del saber adquiere como tema principal, ¿no?, como han podido apreciar, el tema de la ansiedad, el anhelo, ¿no?, presentado en este caso por el principal protagonista de esta historia, al querer obtener todo el conocimiento posible a través de una biblioteca que finalmente nunca pudo acceder, ¿no? Entonces, a raíz de esto, yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿no?, a aquellos que deseen, ¿no?, responder, ¿no?, emitir algún comentario. Cuando ustedes escucharon por primera vez el título de esta obra, de este cuento, El polvo del saber, ¿no?, ¿ustedes se imaginaban de qué se trataría o de qué se trataba? Tal vez algunos ya lo habían leído, tal vez otros no, ¿no? ¿Ustedes tenían alguna expectativa una expectativa particular con respecto a esta lectura? ¿Imaginaron que tal vez el libro se trataría de algo diferente a lo que hemos escuchado? ¿O tal vez pensaban que no se trataría, por ejemplo, de una biblioteca, tal vez de otro tema, ¿no? ¿Alguien de ustedes desea comentar? Juan, Rubén, todos están invitados, Yanela. Sí. Bueno, Abraham. Abraham. Bueno, cuando escuché el título, la verdad que no me llamó la atención. Luego, cuando ya escuché a quién pertenecía Ribeiro, bueno, dije entonces sí debe ser algo interesante porque he leído algunos cuentos que de veras que me encantan, como escribía. Por ejemplo, Alienación, que es un cuento que lo leo, lo releo y lo seguiré releyendo, me encanta ese cuento. Pero bueno, y luego cuando empecé la lectura de este relato, como que no me cautivaba, pero igual, como se trataba de que era parte de la actividad, entonces tenía que leer, pero ya seguí avanzando, me empezó a encantar. Y bueno, terminé con una nostalgia, imagino como termina también el personaje, ¿no? Una nostalgia por haber perdido algo muy valioso, ¿no?
en la vida no solamente de una persona, sino en la vida de una sociedad, en la vida de la humanidad. Claro, así es justamente la expectativa o la espera de algo, ¿no? Que finalmente no se cumple. En el caso del personaje es el tema central de esta obra. No sé si alguien más desea comentar. Yo, por Yanela, favor. muy Sí. bien. Bueno, aquí cabe mencionar a Julio Ramón Ribeiro como un autor que en sus cuentos siempre ha tratado de plasmar la realidad de su época, ¿no? Él transcurre entre Lima y París y es a base de sus vivencias que pues él decide plasmarlo en cuentos como este. Si bien el título no es llamativo, como Los gallinazos sin pluma u otros títulos conocidos del famoso autor peruano, sí es necesario destacar en él que cada cuento es como un pequeño pedazo de su realidad. Y en este caso no fue la excepción, porque si bien es cierto, habla del muchacho que espera obtener la biblioteca en sus manos, también hay que destacar la idea principal, que es cuando pues el saber se hace polvo, como dice el título, se desaparece en estos libros, en el descuido, en la vejez de esta biblioteca que fue abandonada. Entonces, en base a ello se desarrolla pues la historia de este joven que anhela esa biblioteca, pero que lastimosamente por el descuido se convierte en polvo. Los libros pues pasan a empolillarse, a llenarse de moho, de hongo, etcétera, etcétera. Y es lo que viene pasando actualmente con las bibliotecas que conocemos. A veces los libros no tienen el cuidado suficiente, bueno, más allá del tiempo en el que estamos, o nosotros mismos los abandonamos, los dejamos en la biblioteca y no sabemos cuánto saber se hace polvo. Muchas gracias. Sí, Rubén, muy bien. Sí, bueno, primero buenas tardes y yo recuerdo cuando escuché por primera vez hace algunos años el título, en realidad también me llamó la atención por lo peculiar del título, ¿no? El polvo del saber. Y lo veía así como que era un cuento, pero luego entré en un análisis y vi que no es, o sea, no es un cuento más en la cual de repente se puede un mensaje, un relato, etc., ¿no? Sino al igual que El gallinazo sin pluma y otros cuentos de este autor, más allá de lo que nos cuenta, yo trato de destacar lo que dice entre líneas. Y entre líneas vemos de repente muchas cuestiones que, como la ansiedad de poder encontrar algo y a veces encontrarlo y ver que todo de repente esté dentro de muchas cosas, siempre hay algo valioso. Y por eso que, por ejemplo, rescato la última parte donde encuentra un libro y en francés, y no con las puras, al final menciona el lugar donde termina de escribir ese cuento. Para mí, de verdad, me enseñó bastante y también, sobre todo, pues, a valorar el conocimiento, los libros y sobre todo el papel, ¿no? Algunos por ahí, como en nuestro caso también, es un tema complicado ahora, el tema de la virtualidad. Si bien es cierto, a nosotros nos favorece, pero muchos de los que nos están viendo ahora de repente aman y quieren tener en sus manos el papel, sentir el olor del libro. Entonces yo digo, me pongo a pensar en ese momento cuando Julio Ramón Ribeiro escribía este cuento y digo, pues, cuánto amor hacia los libros, al físico en sí, ¿no? Entonces eso es un bonito cuento, un bonito mensaje que nos lleva de repente a reflexionar. Claro que sí, Rubén, Abraham, Yanela. Justamente en esta oportunidad el tema central es la expectativa hacia algo físico, ¿no? Que es en este caso la herencia tan ansiada, familiar, la joya de la familia, que es la biblioteca. Pero también nosotros como personas, en las diversas actividades que realizamos, nuestra vida, la familia, los amigos, la parte académica, también tenemos expectativas de todo tipo, ¿no? Pero muchas veces las cumplimos, claro que sí, pero también hay ocasiones en que lamentablemente puede que llegue los que esperamos, pero no como queremos, ¿no? O puede que llegue, o también ocurre que nunca llega lo que esperamos y nosotros tenemos que ser resilientes, ¿no? Y capaces de aceptar
cualquier dificultad que se nos pueda presentar, ¿no? Entonces, yo quisiera saber, o si es que alguien quisiera compartir, tal vez alguna experiencia similar, muy bien, Sebastián, una experiencia similar relacionada a este, no sé, sentimiento tal vez, a esta emoción, que es la expectativa, tanto la ansiedad, ¿no? Sino las ansias de esperar algo con tanto, ¿no? Con tanto afán y que llega y que tal vez por ahí nos decepcionemos un poquito y qué es lo que nosotros hacemos para poder aceptar esta tal vez desilusión, ¿no? A ver, Sebastián. Sí, mira, cuando yo era chico y adolescente todavía, estaba en el colegio, en un colegio parroquial allá en Cajamarca, y este tema pues no estaba tan relacionado con los libros, pero sí con algo cultural, que es la música. Y allí, al ser un colegio parroquial y estar al costado de un templo, me esperaba encontrar con órganos, con reliquias muy antiguas, cosa que sí las había, pero cuando llegué al punto de poder tener contacto con esas reliquias, estas estaban destruidas, estaban corroídas, deshechas por el tiempo y por la mano del hombre. Entonces queda a entender eso, que bueno, no era lo que yo esperaba, me decepcioné un montón, pero al igual que en el cuento de Julio Ramón Ribeiro, se nota claramente y se da a entender que el deterioro social y cultural del hombre cada vez es como que gradual y aumenta, porque llega al punto en el que te deja de interesar una cosa, algo que de repente ya no te es útil y le abres paso a otras cosas. Sin embargo, olvidas las raíces que te dieron el cimiento para obtener algo, que esa es la cultura, que son los libros, la música, la pintura, ¿no? Cualquier tipo de arte. Y eso se refleja claramente también en nuestro cuento. Y es algo que muchos de nosotros hemos vivido también, el deterioro cultural de nuestra sociedad. Claro, hay diversas formas de desapego o tal vez de dejar de lado algunas costumbres, algunas actividades. Esto, por ejemplo, tú señalas bastante la parte cultural o tal vez la parte académica, pero, por ejemplo, tal vez alguno de ustedes quisiera contar, adicionalmente lo comentado por Sebastián, alguna experiencia, tal vez algo más personal, ¿sí? Esta experiencia me hace de verdad recordar, por ejemplo, que justo ahora esa ley de tener ahí entre los adolescentes, a una de las personas que de repente me ha inculcado bastante la lectura. Lo que pasa es que muchos no saben, yo nací ciego y empecé a estudiar a partir de los 13 años. Y hasta ahí no conocía lo que era leer o leer un libro, ¿no? Tenía libros en mi casa, mis hermanos, podía coger los libros, pero no podía leer. Entonces, cuando conocí el braille, empecé a leer y a tener el conocimiento. Y ahí la persona se va a recordar que uno de los libros que leí fue Flor y Leyendas, las figuras y leyendas mitológicas. Entonces, eso me permitió de repente valorar bastante y a sentir la información de tener a la mano y de cómo tener el libro en la mano. Entonces, para mí es fortaleciente este momento de poder tener el libro y poder coger, lo que siempre digo, ¿no? Coger las palabras y poder tener el conocimiento ahí para que sea tuyo. Y eso incluso nos hace valorar por eso este cuento y nos hace reflexionar sobre ello. Claro, justamente lo que mencionas, el sistema Braille tiene esa característica que te permite tocar, ¿no? Tocar en el amplio sentido de la palabra, físicamente, ¿no? Interpretar, hacer tuyo el contenido del texto. Si bien es cierto, otras alternativas de lectura como el audiolibro, el libro digital, sí, finalmente te permiten conocer información. Yo pienso que para aquellas personas con discapacidad tal vez congénita, como tu caso y el caso de creo que de muchos de los que están presentes aquí y que justamente han participado en esta sesión de lectura, el sistema Braille es una de las mejores formas de accesibilidad, y no solo para ustedes, sino a nivel mundial. El Braille ya tiene más de 200 años de creación y a pesar de la tecnología avanza y no se detiene, el Braille perdura, ¿no?
y se crean tecnologías en base a facilitar, a innovar y acceder más rápidamente a este sistema. Y a ver, quisiéramos invitar a otra persona que desee participar. Vamos a dar oportunidad tal vez a Billy, Buenas tardes. al señor Camargo. A ver, Rosa. Billy primero y luego el señor Camargo. A ver. Algo peculiar en esta historia que noto es, por ejemplo, que la casa del tío se convierte en un lugar donde se reúnen o donde alquilan estudiantes universitarios. Sin embargo, ellos están como que de espaldas a toda esa, podríamos decirle, majestuosidad de libros que están en los depósitos, ¿no? Es como que la sociedad le está dando la espalda a la cultura. Ellos mismos, que son estudiantes universitarios, no sabían que había todo ese, podríamos decir, tesoro cultural en los depósitos. Y es algo que ocurre en la actualidad. A veces las bibliotecas, los mismos estudiantes universitarios o preuniversitarios no se interesan mucho en las bibliotecas, y es algo que se debe impulsar también. Otra cosa que me llamó la atención dentro desde el título, ¿no? El polvo del saber. Y cuando escuché el título de frente, se me vino a la mente una biblioteca. Porque a veces, como le digo, ¿no? Los libros los tenemos muy como que para después, cuando debería ser lo primero, como se dice, el primer alimento de nuestro cerebro. Eso sería un poco de lo que me llamó la atención de del título. Claro. Muy bien, Billy. Sí, justamente a veces nosotros o todas las personas, por las múltiples actividades que realizamos, dejamos a otras de lado, ¿no? Y muchas veces la lectura, el acceso a la cultura, como que se está acostumbrando en la sociedad dejarlo un poco de lado, cuando es una actividad muy bonita, muy interesante, y que no debe de separarse de nuestras actividades cotidianas. Antes de dar paso al señor Rigoberto Camargo, hacemos mención a todas las personas que nos están siguiendo, agradecerles por su presencia. Tenemos saludos desde Piura, Puno, desde diversas partes del país, y también del extranjero nos están siguiendo desde Alemania. Entonces los saludamos a todos y a todas para que, ¿no? agradecerles su presencia el día de hoy. A continuación, el señor Rigoberto Camargo nos va a comentar al respecto. Señor Camargo, adelante. Sí, volviendo a la lectura, ¿no? Escuchando así atentamente a la lectura, esto me trae una reflexión. Lo que pasa es que a veces nosotros las personas no planificamos, no preveemos, ¿no? Por ejemplo, cuando el tío Ramón le dice a su sobrino, ¿no? que le va a dejar la herencia a la biblioteca, a su sobrino. Pero ¿qué pasa? No lo hizo con tiempo porque el tío Ramón muere intempestivamente. Entonces, y cuando muere, si el tío Ramón hubiese dejado un testamento, ¿no? que esa biblioteca lo iba a ser para su sobrino, esa biblioteca hubiera continuado. Entonces, y hubiera tenido bastante vigencia por muchos años. Pero como no dejó nada, lo tomó en cuenta la viuda, ¿no? la esposa del señor Ramón. Entonces, como la señora no tenía tanto interés en la cultura, ¿no? dejó que esos libros se deterioraran, ¿no? Y así a veces pasan cosas así en la actualidad, ¿no? Que a veces la gente no previene, no de las cosas, y claro. luego las cosas se deterioran, ¿no? Bueno, eso es lo que claro, pasa. Así es, señor Rigoberto, buena intervención. Justamente lo que menciona, a veces nosotros, si bien es cierto, es bonito, ¿no? Improvisar en algunos aspectos de la vida, pero sí en algunas cosas, en este caso, como usted menciona, el tío Ramón no tuvo hijos, no aclaró a quién iba a destinar sus bienes, sobre todo esta bonita biblioteca, y al final esta biblioteca tan grande y tan supongo que valorizada, se perdió, ¿no? Y finalmente nadie tuvo acceso a ella, más que 2 espacios, 2 bodegas, 2 ambientes donde se amontonaron, como se señala en el libro, ¿no?
Entonces, dentro de este relato también se tiene la presencia, muy aparte del personaje principal, ¿no? El joven humilde, esperanzado, de condición media, del tío Ramón, que es una persona solidaria, culta, dueña de la biblioteca, de condición económica alta, muy diferente al sobrino, ¿no? De condición humilde, y a su padre también, a la tía, a la esposa del tío Ramón, una persona codiciosa, como menciona el autor en el cuento, rencorosa, ¿no? Incluso mencionan una característica particular que es sorda, no sabemos si es un adjetivo que le da o si tenía la discapacidad, no se sabe bien, ya queda nuestra interpretación. Parece que es un adjetivo. Parece que es un adjetivo que, Sí. que le da el autor. Sí, parece que es una forma de dirigirse a ella. Así es, ¿no? Entonces, hay diversos personajes dentro de esta lectura, de este relato, de este cuento. ¿Ustedes se identifican con alguno, tal vez, ¿no? Tal vez con el joven estudioso, humilde, que espera, ¿no? Algo, como se dice, que le caiga la biblioteca en sus manos y de alguna manera poder culturizarse, leer, informarse, porque más que el deseo de tener la biblioteca físicamente, para mí creo que el deseo de esta persona, de este joven humilde, era conocer, tener conocimiento, ¿no? No sé si ustedes se identifican con alguno de todos estos personajes, son pocos, pero sí son muy significativos. Rosa, disculpa, a mí me hizo recordar a la época universitaria. Ya. Obviamente que nosotros no tenemos los textos en braille o en audio a la mano, y los primeros años de la universidad, 2010, 2011, 2012, tenía que ir hasta la biblioteca, ¿no? Y no tenía los libros a la mano. Me hizo recordar eso, ¿no? Que, o sea, la biblioteca está llena de libros, de textos, pero, o sea, teníamos que esperar un tiempo un poco tenerlo en audio o en braille, porque en ese entonces no había que estar en braille. Existían los libros, pero no podía leerlos. Era algo así, ¿no? Era algo así como el chico, ¿no? Que pasaba y sabía que estaba en la biblioteca, pero no podía tenerlos a la mano. A eso me hizo recordar. Claro, sí. Yo, por ejemplo, para aquellas personas que nos están escuchando, la sala para personas con discapacidad visual es una sala de las 10 salas de lectura que tiene la Gran Biblioteca Pública de Lima, que es la biblioteca que está ubicada en la avenida Bancay. Esa biblioteca tiene miles de libros en tinta, libros impresos de manera convencional, pero como saben, las personas con discapacidad visual no pueden acceder completamente a estos libros. Ellos necesitan libros en braille, audiolibros, y los libros en braille y los audiolibros también son muy escasos. Entonces, en esta sala de lectura nosotros producimos las obras a pedido del usuario, y justamente es lo que comenta Billy, ¿no? En la época universitaria, no solo de él, sino de varios de los presentes aquí, Yanela, Sebastián, que se está preparando, Rubén, Angie, en su momento, todos han necesitado leer, pero lamentablemente tienen dificultades para poder acceder. No es que no quieren leer, pero no hay muchos libros para las personas con discapacidad visual disponibles, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. Entonces las bibliotecas, ¿no?, tienen que producir los libros, y demora, no es cosa de un día ni de dos. Hay libros, depende de la extensión, en que se demora incluso semanas, ¿no, Billy? Pero con ayuda de la tecnología, actualmente, gracias a Dios, contamos con tecnología como la impresora braille, que nos permite imprimir libros incluso en minutos para nuestros usuarios presentes aquí, y también para todos los usuarios que nos visitan regularmente, ¿no? Todos queremos una biblioteca así, pero en braille. Una biblioteca en braille, así, una biblioteca así de gigante, pero como la del polvo del saber. Sí, pero todo claro. en braille. Así es, muy sueño de muchos. Ahora la sala está más equipada, disculpa un segundo, ahora la sala está más equipada ya con la impresora y con los escáneres y con todo lo que... Pero antiguamente no había más. No había. ¿Verdad? No teníamos hace un par de años, y bueno, poco a poco vamos a ir, ¿no?, mejorando gracias a ustedes. Y no sé si alguien más desea comentar. ¿Abraham? Sí, Abraham. Sí, al respecto quiero decir un par de ideas, ¿no? Primero, creo que a todos, o sin eso a todos, a la mayoría nos genera una ilusión
el que tengamos un libro, ya sea en braille o ya sea en formato digital, ¿no? Eso me ocurrió, por ejemplo, a mí a partir del, no sé, 2004, 2005, cuando estaba en los últimos años de la universidad, cuando esto, lo de la tecnología, se empezó a hacerse un poco más masivo. Entonces me ilusionaba mucho con obtener un libro digital. Entonces entraba, pues, ¿no? A las páginas donde podía encontrar algunos libros y iba coleccionando, ¿no? O sea, lleno de ilusión. Probablemente no me alcanzó el tiempo para leerlos todos, bueno, pero el hecho es que satisfacía mi ilusión de tener el libro. Eso es una idea, ¿no? Y la otra es que en esto del braille, me gustaría que aprovechar este espacio para pensar en repotenciar las bibliotecas en braille. No sé, hace 40, 50 años, ¿no? Se preocupaba mucho por obtener los textos, los libros en braille y de manera muy presentable, ¿no? Con su tapa dura, ¿no? Cosidos, ¿no? Muy presentables, de manera que, o sea, generaban en el lector que verdaderamente estaba ante un libro. En cambio, en los últimos años como que eso se ha ido perdiendo, ¿no? En todas las bibliotecas, ¿no? Hablo, por ejemplo, de la Biblioteca de la Unión de Ciegos, la Biblioteca del Colegio Luis Braille, ¿no? Como que se ha perdido, ¿no? Ahora lo mucho lo convierten al sistema Braille y le ponen una tapita simple y ahí ni siquiera es anillada, ¿no? Y entonces eso hace que los textos con el tiempo se deterioren mucho rápido. Entonces, o sea, sería bueno que pensemos en preparar libros en braille, pero duraderos, presentables, de manera que al lector pues, nos dé esa satisfacción, ese gusto de estar leyendo, de estar Verdadero libro. buscando un libro verdadero, ¿no es cierto? Y yo creo que deberíamos pensar en eso. Así es, Abraham. Buena reflexión Hola. y justamente Hola. es necesario. ¿Quién desea participar? No lo Hola. veo. Juan Pérez. A ver, Pérez. Juancito. Sí. Sí, es interesante el comentario de Abraham. Y bueno, también quería incidir un poco lo que Ribeiro nos muestra es un poco el abandono y el conflicto familiar. Cómo el conflicto familiar influyó en la pérdida de una colección significativa, ¿no? Y cómo esta biblioteca hubiera sido recuperada por el profesional que llegó a custodiar la sala como médico, hablan de un médico arequipeño. Este médico simplemente trató de aprovechar y lo alquiló para pensión de estudiantes, ¿no? Como un profesional no se interesó por la cultura. Y bueno, rescatar también, bueno, eso seguro que esa lectura y otras tantas seguro que incidió para que los intelectuales ya estén donando a la Biblioteca Nacional sus libros. Por ejemplo, lo último que supe fue de Macera, de Sánchez, creo que ya se ha entregado a la Biblioteca Nacional, ¿no? Bueno, en cuestión de, ahora sí, llegando al comentario de Abraham, sí, es importante recuperar esa mística por la cultura, por los libros en braille. Un poco decirlo porque no, esta corriente del libro digital, del libro en audio, tiene que pasar, ¿no? Y ojalá se pueda recuperar libro en papel, o si no, también libro en formato Braille, Orbit Reader, ¿no? El Orbit Reader, el Braille Book. Es cuestión que ya nuestra institución puede estar experimentando con estos artefactos y es factible tener la experiencia de una lectura en braille, ¿no? Eso sería mi comentario.
Claro, gracias Juan. Justamente a raíz de los comentarios de Abraham y el tuyo, a través de la red social de la cual estamos lanzando esta sesión, el Facebook, hay comentarios, justamente personas que no conocían acerca de la tecnología que permite facilitar el acceso al sistema Braille, como la impresora. Sí, hay impresoras Braille que permiten imprimir textos que tengamos en un software ya redactado, ¿no? Puede ser el Word u otro soporte, y simplemente mandamos a imprimir, ¿no? Así como imprimimos en una impresora convencional y tenemos nuestro documento impreso, también vamos a obtener la impresión en Braille. La Biblioteca Nacional tiene su impresora Braille ubicada en la Gran Biblioteca Pública de Lima. Por el momento no brindamos el servicio debido al contexto de aislamiento en que nos encontramos, ¿no? Pero regularmente sí brindamos el servicio a nuestros usuarios. Hay también centros de impresión a nivel nacional, donde aquellas personas, instituciones que deseen pueden si desean, ¿no?, acercarse y realizar su servicio de impresión. Entonces, ¿alguna intervención más? ¿Desean participar alguien? Si no, para dar por concluida esta interesante sesión. No, Esther Miranda. Esther Miranda, a ver. Faltaba Esther Miranda. Ya, bueno, yo lo que les quería comentar, volviendo al cuento, en la última parte que Juan Pérez leyó, ¿no? Cuando el protagonista sube y trata de rescatar los libros, ¿no? Y bueno, al final se da cuenta que no encuentra nada, solamente todo ese saber se había vuelto polvo. Entonces eso me hace recordar, bueno, yo soy de Cañete, me vine a estudiar después que terminé mi secundaria, a hacer mis estudios superiores. Entonces yo siempre de niña recibía mis revistas porque me suscribía tanto a la Organización de Ciegos Españoles, la ONCE, recibía también libros de la Fundación Braille del Uruguay. Desde niña leí Martín Pescador, bueno, y todas las revistas que se hacían en ese tiempo. Entonces yo fui recopilando todas mis revistas, todas mis colecciones, yo participaba en los concursos, ganaba, y me hice acreedora también a de la Selva de Horacio Quiroga, y así siempre participaba y ganaba premios. Entonces todo lo fui acumulado, y por esas cosas del destino me vine a estudiar, y todas mis revistas, todos mis libros, todas mis colecciones quedaron allí en Cañete. Y con el paso del tiempo yo volví a tratar de tratar todas esas revistas porque me interesaban mucho sus artículos, y bueno, me di con la presa de que ya no estaban, ¿no? Entonces me hizo recordar con la lectura de este cuento un poco lo que me había sucedido. Claro, te Eso acordaste es lo que comentar. de tus valiosos libros que con tanto, ¿no?, anhelo ibas coleccionando, porque en verdad conseguir estos libros en braille o las revistas no es cosa fácil. Ahora tal vez un poco que esto ha mejorado, pero hace unos años atrás tenían las personas que necesitaban o deseaban una revista en braille, suscribirse a instituciones extranjeras como las que has comentado, la ONCE, la Organización Nacional de Ciegos de España, la ULAC, ¿no?, Unión Latinoamericana de Ciegos, etcétera, para poder tener las revistas, personas, instituciones. Lamentablemente, ¿no?, coleccionar o acceder era complicado. Entonces sí te comprendemos, ¿no?, y bastante relación con la obra que hoy día hemos escuchado. Y chicos, ya nos estamos acercando al final. Vamos a repetir para aquellas personas que nos están siguiendo, nos comentan acerca de nuestro servicio de impresión braille para personas con discapacidad visual. Como comenté hace un momento, nosotros tenemos la impresora, está destinada al servicio de impresiones para nuestros usuarios y usuarias de manera completamente gratuita.
pero por el contexto en que actualmente nos encontramos de aislamiento social, el servicio está suspendido, así como los servicios presenciales de la Gran Biblioteca Pública de Lima. Esto es, ¿no?, por el contexto de pandemia, en que no podemos acercarnos físicamente a nuestro servicio y brindar el servicio que con normalidad y regularidad se brindaba. Pero, como les comenté, hay centros de impresión para aquellas personas que deseen imprimir sus materiales en sistema braille. Aquellos interesados pueden dejar sus comentarios o también escribirnos al correo rosa.yataco@bnp, B de biblioteca, N de nacional, P de Perú.gov.pe, para poder enviarles información de su interés con respecto a estos centros de impresión, ¿no?, de sistema braille. Entonces, chicos y chicas, a todos los presentes el día de hoy, quiero agradecer nuevamente su valiosa participación. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Una nueva experiencia para todos y para todas, tanto para ustedes que nos han acompañado con la lectura, como para las personas que nos han escuchado, porque justamente en los comentarios hay personas que comentan, ¿no?, que es la primera vez que ven a una persona con discapacidad visual leyendo en braille, ¿no? Tal vez han escuchado acerca del braille, que es un sistema táctil de lectura, pero nunca habían tenido la experiencia de ver a una persona leerla, ¿no? Y de verdad, para las personas regulares es algo muy importante, es importante conocer otras formas de información, otras formas de acceso, otras formas de aprendizaje, ¿no?, con la finalidad de convivir de manera más inclusiva, ¿no? Y tal vez más adelante no ver y no sorprendernos, ¿no? En realidad no tendríamos por qué sorprendernos de ver a una persona leer el sistema braille, sino verlo como algo natural. Pero poco a poco, enseñando, dando esta información y desarrollando este tipo de actividades, esto yo sé que va a ser algo ya más natural y más normal en la sociedad. Entonces, agradecerles nuevamente. Tal vez estamos distanciados físicamente por el contexto en que nos encontramos, pero la tecnología nos une, ¿no? La lectura también es otro medio de contacto entre nosotros y agradecemos mucho su participación. Ya nos conocemos de años, gracias por la confianza en emitir sus opiniones, ¿no?, sus apreciaciones, y esperamos encontrarnos nuevamente en una próxima sesión en el mes de septiembre de lectura en voz alta, de nuestro club de lectura Leyendo Contacto. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Hasta luego. Chao.